Déjeme hacer contacto allá a la ciudad de Nueva York con la embajadora Sandra Fuentes Veraín. Ella es la cónsul general de México en Nueva York. Le agradezco mucho que nos tome la llamada, embajadora. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, la llamada tiene un motivo fundamental. Ayer nos enteramos de una protesta que hubo en los 50 consulados de México en la Unión Americana de empleados que no son del servicio exterior, pero que se sumaron a un paro laboral demandando mejoras en las condiciones de trabajo. Dice que aunque no son personal de la Secretaría, tienen sueldos más bajos que quienes tienen una plaza en el servicio exterior, no tienen prestaciones y levantaron esta protesta que fue viral en redes sociales, embajadora. Sí, Pepe, bueno, pues el hecho de que los empleados contratados localmente no tengan los mismos salarios que los funcionarios que son enviados desde la capital. Embajadora, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Al contrario, embajadora, disculpa, una falla técnica. Te comentábamos sobre estas protestas de trabajadores de los 50 consulados de México y de la embajada que están protestando porque no les pagan bien el dinero. ¿Cómo ha repercutido esto en Nueva York y cuál es tu punto de vista, toda vez que Relaciones les ha dado a ustedes instrucciones de dialogar? Así es, hemos recibido instrucciones de la Cancillería de mantener un diálogo con quienes prestan sus servicios en nuestras representaciones, sobre todo con la intención de tener un diagnóstico claro y ordenado de la situación. El diálogo se ha llevado a cabo de una manera respetuosa. Yo debo decir que mi personal, los empleados locales que se manifestaron ayer, lo hicieron 1 hora, de las 12 a la 1 de la tarde, lo hicieron dentro de los propios locales del consulado. No tuvieron contacto con los medios de comunicación. Anda por ahí una persona que se autodesigna como su representante, que ellos categóricamente rechazan. Y bueno, pues hemos trasladado a la Secretaría la petición de aumento de salarios, de cambios en sus condiciones laborales. Y yo lo más que puedo decir es que nosotros nos regimos por el marco internacional en el cual se encuentran nuestras misiones, y en este caso lo que se aplican son las leyes de los Estados Unidos, que efectivamente no protegen a los trabajadores como sí los protegen las leyes europeas. Yo he pasado la mayor parte de mi carrera en Europa, en donde los empleados tú empleas a alguien y prácticamente te casas con esta persona por el resto de tu vida, ¿no? Es claro, muy difícil deshacerte de un empleado, independientemente de que no sea un buen empleado, ¿no? Aquí en Estados Unidos es mucho más fácil porque las relaciones son relaciones contractuales, son generalmente contratos por honorarios que se renuevan. Y de repente oyes algunas historias como que a alguien lo despiden y ni siquiera le dan oportunidad de regresar a su despacho a recoger sus cosas, le ponen todo en una caja y se lo dan sin decir agua va, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí hay una parte muy justificada de sus demandas, que la Secretaría va a revisar y ha tomado ya nota de los planteamientos e inquietudes que merecerán una respuesta, me imagino que en un futuro cercano. Ahora, mal momento, desgraciadamente, por cómo vienen las cosas económicas aquí en México, tú lo sabes mejor, los recortes al gasto público, etcétera, y la advertencia de que en el gobierno federal no habrá nuevas plazas, no habrá aperturas, por supuesto no habrá aumentos salariales, más allá de lo indispensable, etcétera. Pues esto no va a beneficiar, por supuesto, a esta gente que amenaza con seguir fuerte con sus protestas, sobre todo a través de redes sociales. Ustedes tienen, ya me lo has dicho, me queda claro, instrucciones de la Cancillería de dialogar, de tratar de buscarle solución a este problema, pero tienes razón, tú dices, ellos se rigen por las leyes de Estados Unidos distintas en el sentido laboral a las mexicanas. Y así es, y tampoco nosotros, miembros del Servicio Exterior mexicano, hemos tenido aumentos salariales. Nosotros el último aumento salarial fue en la administración del presidente Cedillo, para darte una idea. Y efectivamente el costo de la vida en ciudades como Nueva York aumenta todo el tiempo, es una de las ciudades más caras del mundo,
y efectivamente pues es una pena que no se reflejen en nuestras percepciones los aumentos del costo de vida. Estamos hablando de 16 años, 17 años que no aumentan los salarios en el Servicio Exterior mexicano, embajadora. Así es, así es. Un tema fuertísimo. Ya muchos países latinoamericanos nos han rebasado en cuanto a salarios. Países con economías menos pujantes que la mexicana, ya sus diplomáticos son mejor pagados que los mexicanos. Embajadora, ¿ya hablaste con la canciller, la nueva canciller Claudia Ruiz Massieu, sobre este problema de manera directa? No, bueno, este es un problema que ella seguramente conoce y es un problema también que comparten todos los demás burócratas mexicanos, todos los que trabajamos para la administración pública, que no hay aumentos salariales precisamente porque hay una austeridad presupuestal. No he hablado con ella, estoy muy contenta con su nombramiento, me da muchísimo gusto que una mujer encabece la secretaría, una mujer joven, que ha hecho un espléndido papel en la Secretaría de Turismo y que estoy segura igualmente lo hará en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Lo mismo dirías del nombramiento de Miguel Bazáñez como nuevo embajador de México ante el gobierno de Washington, el cual va a ser ratificado por el Senado mexicano pasado mañana jueves? Sí, conozco a Miguel desde hace muchísimos años. Estuvimos juntos en Londres, en el London School of Economics, tuvimos oportunidad de convivir juntos algunos años y la verdad es que creo que ha sido una espléndida designación por parte del presidente Peña Nieto. La ratificación es un proceso siempre complicado para todos los que tenemos que pasarlo, embajadores, cónsules generales, y bueno, es muy importante que se dé dentro de un marco de respeto para que el embajador no llegue de ninguna manera debilitado a su nuevo puesto. Pues dadas las circunstancias y la fobia que se está despertando por parte de algunos políticos sin duda notables, como el caso de Donald Trump, quien pretende ser precandidato, o que ya es precandidato al Partido Republicano y pretende ser el candidato republicano a la presidencia, pues está urgiendo una respuesta sólida de parte de México ante estos ataques, no ante la persona, porque sería darle el nivel de interlocución que aún no merece, pero sí ante la actitud que está despertando esas células de xenofobia tan peligrosa para los millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Estábamos viendo las cifras del Pew Research Center y nos hablan de que pueden ser fácilmente 35 millones de mexicanos de origen mexicano. Ese es el número que manejamos, así es, el número que manejamos son 35 millones. Y bueno, pues de alguna manera también está escupiendo para arriba, porque el voto latino es de más en más importante y yo pienso que ya no hay una elección estadounidense, sea para presidente, sea para gobernador, en la cual el voto latino no sea decisivo, ¿no? Embajadora, el presidente de México va a estar en Naciones Unidas, te pregunto por último, a finales de este mes de septiembre que hoy comienza, en una sesión que va a ser importante, histórica para Naciones Unidas, por lo que se plantea en términos de la encuesta de valores mundiales, por lo que se plantea en función de las metas para el 2030, para abatir la pobreza en todo el mundo, en fin, va a ser crucial esa presencia del presidente de México. Así es, cada año el presidente dedica 3-4 días para venir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en esta ocasión pues hay una serie de temas muy importantes que tienen que ver con la agenda de desarrollo pues post-2015, como bien hablas, sobre la erradicación de la pobreza y el hambre. Hay también temas de empoderamiento de las mujeres. Se tendrá, por supuesto, una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, en fin, cambio climático. Cuando viene el presidente, desafortunadamente, le tenemos siempre una agenda que lo exprime completamente durante las horas que pasa en Nueva York. Y a esto agrega que ahora, además, estará el Papa Francisco I en el plenario de la ONU, más de 100 jefes de Estado que acudirán a
a esta asamblea tan importante. Pues ojalá, embajadora, contribuyas a que el presidente de México se acerque a las comunidades hispanas tan golpeadas por la xenofobia reciente expresada a través de la popularidad del señor Donald Trump, por ejemplo, y de los grupos de WASP, estos anglosajones que son, aunque son minorías, son el 40% de la población de Estados Unidos, son muy peligrosos para estos trabajadores mexicanos a los que habrá que seguir defendiendo. Ojalá el presidente de México esta vez se reúna con estos grupos nacionales, porque se le critica haber ido a Turquía y no haber atendido a las comunidades hispanas en los Estados Unidos, embajadora. Pues las agendas generalmente son apretadas, se tienen que dejar algunos temas que tienen igual importancia que otros, pero pues en aras de poder atender los asuntos, el presidente se ha reunido ya con comunidades migrantes. Tuvo una reunión en Los Ángeles, que es en California, el estado en donde hay más migrantes mexicanos, y fue una reunión muy larga y muy detallada con varias organizaciones comunitarias. Y yo creo que este ataque xenofóbico por parte de algunos estadounidenses no va a cejar. Creo que al contrario, tenemos que prepararnos para que esto vaya en aumento. Pero por otro lado, pues somos ya una realidad, somos una fuerza laboral muy importante. Nuestros trabajadores son la columna vertebral de la economía estadounidense, y nosotros los cónsules estamos bocados a hacer que sus derechos se respeten. Estamos esta semana llevando a cabo la Semana de Derechos Laborales, con el objetivo de mejorar el conocimiento de los derechos de la comunidad mexicana, sí, para que no sean violados, ¿no? Claro, esta semana de los derechos laborales en Estados Unidos con ese enfoque, claro. Así es, el lunes próximo es lo que ellos le llaman Labor Day, y esta semana de derechos laborales se lleva a cabo desde hace 7 años. Y hemos tenido realmente grandes éxitos en recuperación de salarios que no les han sido pagados a los trabajadores, en operar líneas en los que ellos pueden denunciar violaciones a sus derechos en forma anónima, líneas que son operadas en español. Y tenemos una gran cooperación con agencias de la ciudad de Nueva York, agencias de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y además realizamos muchas acciones de protección preventiva, que por supuesto han redundado en beneficios concretos para trabajadores. Nosotros tenemos en el norte del estado entre 60 y 80 mil trabajadores en las granjas lecheras. Yo los visito con regularidad y bueno, pues les hago saber cuáles son sus derechos, y la verdad es que hay una buena relación con los granjeros, que se dan muy bien cuenta que sin la mano de obra mexicana simple y sencillamente no habría agricultura en el estado de Nueva York. Embajadora, te agradezco muchísimo esta entrevista. Nada más me quedaba una pregunta después de todo lo que me has explicado. Pues debiste de haberte candidateado a la embajada, ¿no? Estoy muy contenta con el nombramiento de Miguel Basáñez. Hemos ya hablado y le he reiterado que será un placer trabajar con él. Muchas gracias, embajadora. Que te vaya muy bien y muy buenas noches en Nueva York. Buenas noches. Hasta luego. La embajadora Sandra Fuentes Veraín, cónsul general de México en aquella ciudad. Regresamos.